Muy buenas noches, estudiantes. El día de hoy vamos a hablar de un tema interesante. Ya estamos en el mes de octubre, entonces vamos a darle prioridad a este proceso que vamos a ver de la historia de la literatura. Como ustedes sabrán, la historia de la literatura va a tener como base principal todo el proceso, pues, de la historia. Vamos a encontrar la geografía, la política, la filosofía, la cultura, cómo han ido evolucionando a través del tiempo y cómo esto ha conllevado a que tenga un proceso de evolución distinto. Entonces, sin más preámbulos, vamos a conllevar o vamos a llevar este tema que es de suma importancia para nosotros. Por ende, estamos 4 de septiembre. Vamos a poner acá 4 de septiembre. 4 de septiembre. No, 4 de octubre, disculpen, 4 de octubre. 4 de octubre del 2022. Entonces, el día de hoy estaremos tratando un tema de suma importancia para nosotros. Y profesor, ¿cuál es este tema que usted nos está indicando que es de suma importancia para nosotros? Ahora lo vamos a ver en unos instantes y que va a ser de gran empeño. Entonces, vamos a ponerlo como tema principal. Lo que estaremos viendo, lo que estaremos tratando es el medievalismo. Entonces, estaremos tratando sobre el medievalismo, ya que es de suma importancia para nosotros. Entonces vamos a poner acá medievalismo. Medievalismo español, acuérdense. Estaremos tratando el medievalismo español. Ya. Entonces estaremos tratando ahora el medievalismo español. ¿Y qué consiste? ¿Cuál es el proceso? ¿Cuáles han sido los cambios que ha tenido todo esto? Entonces lo vamos a conllevar de esta manera. Ya vamos a ponerlo por acá, así. Ya, entonces vamos a ver con la medieval, con la época medieval. Entonces, lo que vamos a estar tratando el día de hoy es un proceso importante. Uno de los objetivos es establecer el contexto histórico y cultural de la literatura medieval. Otro, poder conceptuar y sistematizar y construir aspectos vinculados a este proceso que es tan importante y necesario que es el medioevo, donde vamos a ver los hechos, las características, los argumentos de las obras y vamos a responder a ciertos interrogantes con respecto al Cantar del Miocí, ya que el Cantar del Miocí es justo de esta época y que va a tener un alto relevo. ¿Por qué? Porque los cantares de gesta son las manifestaciones de que como una civilización o como una cultura ha nacido, ya que no tenemos una evidencia histórica, pero el cantar de gesta nos muestra los posibles rasgos que dieron origen a una ciudad. En este caso, podríamos decir la formación del reino español. Como ustedes sabrán, España como tal no existía, eso también tenemos que tomar en cuenta. A su vez, hay que entender que
la monarquía española todavía no estaba, sino que estaban bajo pequeños reinos. Entonces ustedes me dirán, profesor, ¿cuáles son esos pequeños reinos? Sobre ello. Entonces vamos a ver sobre ello. ¿Y cuál es entonces uno de los procesos tan importantes, tan necesarios para nosotros que tiene que darse? Es el siguiente: el contexto en el cual se va a dar. Miren, hay que entender que tras la caída del Imperio Romano de Occidente, el sistema esclavista que existía en esos tiempos va a ser reemplazado por el feudalismo. Entonces, este feudalismo es podríamos decir, el tercer modo de producción que existía en la historia universal. Entonces, ahora el poder pasó a la nobleza terrateniente, esa nobleza nueva que en el tiempo ya casi de la decadencia del Imperio Romano de Occidente era el colonato. Acá vamos a ver qué va a ser la nobleza terrateniente. A partir del siglo XII, nosotros vamos a encontrar que se va a dar el surgimiento de ciudades. Las obras son escritas pues ahora en un lenguaje romance. ¿Y cuál es el lenguaje romance? El lenguaje romance es la lengua que el día de hoy nosotros lo usamos bastante. Por ejemplo, podríamos decir, y este es el caso que es evidente y necesario, el español, o mal llamado español, porque en sí nosotros no deberíamos decirlo español, porque cuando se formó el español, primero, tenemos que entender que no existía el reino de España, sino que el español nació en el reino de Castilla. De ahí viene el nombre castellano, porque nació en el reino se dio su origen en el reino de Castilla. Entonces, el castellano es una lengua romance, una lengua neolatina, como le dicen algunos. También como hermana va a tener a quién, va a tener en este caso a quién va a tener como hecho importante y necesario a un personaje que nosotros vamos a encontrar para poder entender y sobre todo comprender durante todo este proceso de cambios que van a existir. Entonces, tomando en cuenta ello, vamos a encontrar pues que en este proceso que se va a dar va a ser el siguiente. ¿Cuál es? Vamos a encontrar nosotros que aquí va a darse un proceso de cambio. La Edad Media va a tomar poder en este tiempo. Por ejemplo, hermana del castellano es el portugués. Buen día. ¿Han escuchado ustedes cómo dice buen día? ¿No? Muy tu obrigado, ¿no? Muy tu placer, ¿no? ¿Cuál nome? ¿No? Te das cuenta, entonces estamos hablando en portugués. Entonces, el portugués es hermana del castellano y sin decir también otra hermana que tiene el castellano, que son lenguas neolatinas, es por ejemplo cuando nosotros decimos, buongiorno, ¿cómo te llamas? Me llamo Jorge. ¿Saben qué idioma es o no? A ver, ¿qué idioma es? Italiano. El italiano. Entonces, el italiano también tiene su mismo origen. ¿Cuál es el origen del italiano? La lengua romance, el latín popular, el latín vulgar. Nació el castellano, el portugués, justo les dije, el francés también. Y hay que reconocer también que como lengua neolatina, el catalán. ¿Y dónde es catalán? Es de Cataluña. Entonces nosotros podemos tomar en cuenta ello, que es de suma importancia para nosotros, para que también podamos entender, comprender sobre este proceso que es tan importante y tan necesario para ello.
Entonces, entonces, hasta aquí, ¿alguien tiene alguna duda? ¿Dudas, inquietudes que tengan? Ninguna. Entonces vamos a continuar. Entonces, a partir, porque creo que acá hay alguna duda, creo hay una duda, por ejemplo, acá está. Ninguna, ok, ninguna, dice. Muy bien, entonces, un tema también que es importante es que la poesía en Europa feudal va a estar encarnada en poetas, poetas que se van a encargar de recorrer las comarcas, contando los romances que existían y los cantares de gesta, poesías que se basan en hechos históricos. Entonces, antes la historia narrativa, los libros que nosotros conocemos no existían, la prosa es algo nuevo, valgan verdades, que es cierto, tiene hoy día una gran acogida, es la preferida de muchos de los lectores, pero antes estaba en este caso, el verso. Entonces la poesía cumplía acá una función muy importante para poder relatar un hecho histórico, un hecho del pasado, un amorío que podría existir. Entonces, en el caso de España, y porque ese es el caso de nosotros, es hablar de la literatura española, vamos a encontrar que va a haber el cantar de gesta, el cantar del mío, sí, que en un primer momento el proceso literario que va a presentar va a tener un valor lingüístico, pues es la primera obra que, como muchos de ustedes sabrán, va a estar compuesta íntegramente en un romance castellano. En otras palabras, va a ser netamente castellano. No hay otra. Tiene un valor histórico porque nos va a hablar de un proceso de recuperación, en este caso de España, que les había dicho, sea de paso, les había comentado que no existía España, sino que todos los reinos de la misma etnia hispánica van a unirse para expulsar a un enemigo común. ¿Y quién era el enemigo común? Era un enemigo, pues, como muchos de ustedes conocen, es en este caso, este, los árabes. Entonces, acá tenían que estar o estaban aquí los árabes. Un valor religioso, pues muestra el afianzamiento del catolicismo español. La Iglesia Católica va a recuperar territorios que estaban bajo el dominio musulmán, bajo el dominio árabe. Toda la península ibérica se convertirá en católico romano. Por eso nosotros vamos a encontrar que la reina Isabel Católica, su nombre mismo lo dice, era católica. Y Fernando de Aragón también lo era. Isabel la Católica de Castilla lo era. Entonces, esos dos reinos se unen y hacen que cosa poco a poco hispana. Entonces, y nosotros hacemos después la historia, ¿no? Cristóbal Colón descubre América, va a pasar por todo este proceso en el nombre de Dios Todopoderoso. Y ya sabemos pues la historia sangrienta que en la cual estaban involucrados, ¿no? Entonces, el cantar de Meosí nos va a mostrar de forma panorámica cómo España va a ir evolucionando, dejando esa etapa primitiva, autodominada entre sí misma, a convertirse en un reino. Que, ojo, va a costar mucho, pero esto va a permitir que la unificación les lleve a qué? A poder expulsar a los árabes. Desde el siglo VIII hasta el siglo XV se produjo una reconquista en este proceso, muy importante, como ustedes sabrán. Así es. Entonces, hasta aquí, ¿alguien tiene alguna duda? A ver, ¿les escucho o me pueden escribir por comentario? No, profe, ni una duda. No, profe.
No hay ninguno, ¿no? Ya, entonces, como no hay ninguno, vamos a continuar. Ya, vamos a ver. Entonces, vamos a continuar con este proceso que justo les estaba comentando a ustedes. A ver, ¿ustedes han escuchado de la guerra de los 100 años? ¿Quién escuchó de la guerra de los 100 Sí, años? profe, yo. Pero A en ver, realidad no duró 100 años, duró 116 años. sí, 116 años, eso también es un proceso que justo les estaba comentando a ustedes y que fue muy duro tomar en cuenta ello, ¿no? Justo también hay que ver sobre ello, ¿no? Así es. Muy bien, entonces, tomando en cuenta, vamos a ver el otro proceso que también es importante. Entonces, vamos a tomar sobre todo que va a ser una reconquista. Esta reconquista va a ser la recuperación entonces de territorios, como les estaba diciendo a ustedes, en este caso de varios, ¿no? Varios procesos que van a tener durante todo este tiempo. Ya. Entonces, vamos a ver un pequeño video donde nos va a ayudar sobre ello. Vamos a ver un poco sobre el mío, sí, justo ese es el tema que estábamos tratando. Les voy a mostrar. Yo, profe. En el día de hoy vamos a resumir una obra esencial en la literatura española, El Cantar del Mío Cid. Como es costumbre en estas obras, no tiene un autor. En el día de hoy vamos a resumir El Cantar del Mío Cid. Como es costumbre en estas obras, no tiene un autor, sino que es anónimo. Sin más preámbulos, comencemos. Primer canto, El Destierro. El Cid Rodrigo Díaz de Vivar, apodado el Campeador, que quiere decir básicamente luchador o batallador, es un personaje querido en Castilla, pero por razón de algunas envidias, terminan haciendo que el rey Alfonso VI crea que el Cid se robó lo recaudado en Sevilla y lo destierren. Es por esta razón que tiene que irse y junto a él se van varios personajes, como Martín Antolínez, Pedro Bermúdez y varios más. Este Antolínez es quien le provee de comida y quien le consigue un préstamo de unos judíos, Raquel y Vidas, para que pueda comenzar su viaje. Este préstamo le consiguen a través de una estafa, cuestión que pone un poco en duda la total nobleza y bondad del Cid, aunque se dice que es un elemento común de la época. Si bien todos quieren al Cid, nadie puede hospedarlo por orden del rey. Una niña se acerca a hablarle, pero solo para decirle que tiene que irse. Él comprende amablemente que no pueden poner en riesgo a nadie y se va. No quiere que nadie tenga problemas, mucho menos su esposa e hijos, a quienes deja en el monasterio de San Pedro de Cardeña, bajo la protección del abad Sancho. Acá comienza la conquista por parte del Cid y sus soldados. Van a Castejón, a Alcócer y triunfan en ambos lados. Pelean en la batalla de Tébar y el conde Remont es capturado por el Cid, quien sin embargo no lo trata mal, pero que se niega a comer por haber sido justamente capturado. Pero el Cid es tan amable y cordial que logra hacer que el conde vuelva a comer y hasta lo libera. Es importante recalcar que Dios y el cristianismo tienen una fuerte presencia en el cantar. Las tierras que conquistan no son tierras cristianas. A cada conquista también, el Cid se encarga de enviarle una parte al rey en busca de su perdón. Segundo cantar, las bodas de las hijas del Cid. Luego de haber conquistado estos lugares, el Cid decide enfrentarse a los moros y es entonces que va hacia Valencia.
Luego de conquistarla, envía a su amigo, Minaya Albert Fáñez, hacia Castilla para que le dé al rey los respectivos regalos, pero también para que le pida que por favor le deje al Cid volver a ver a su familia, reunirse con ellos. El rey termina aceptando y el Cid se reencuentra con ellos. Todo es alegría e incluso el rey lo perdona, lo que tanto buscó el Cid a través de regalos y lealtad. Luego de esto, las hijas del Cid se casan con los infantes de Carrión, es decir, como que escala de categoría, ya que eran tipos más posicionados socialmente. Pero igualmente el Cid desconfía de ellos. De todas maneras, se casan. Tercer cantar, la afrenta de Corpes. Y ya para llegar al último tramo del cantar del mío Cid, tenemos el problema que tuvo con los infantes de Carrión, que ya se dejaba ver con la desconfianza del Cid hacia los mismos. Y es que los mismos son unos cobardes y lo dejan ver cuando huyen de las peleas o problemas que se presentan. Sin embargo, todavía esto no lo sabe el Cid porque los soldados lo ocultan y se burlan de los infantes. Estos se sienten humillados y quieren vengarse. Vuelven a Carrión de los Condes con las hijas del Cid, es decir, sus esposas, y en Robledo de Corpes las azotan y las dejan abandonadas para que sean comida de lobos. El Cid eventualmente se entera y se llena de furia. Pide justicia al rey y es así que llama a una corte en Toledo y comienza el juicio. Al Cid le son devueltas las espadas que entregó como dote. Al final se termina anulando la boda y planean unas nuevas, pero con los príncipes de Navarra y Aragón, es decir, muchísimo más importantes que los infantes. Y así es como termina el Cantar del mío Cid, obra pequeña para leer, pero interesante para continuar investigando en relación a la historia. Si les gustó, no se olviden de dejar un comentario, un me gusta. ¿Qué tal, jóvenes? ¿Qué tal les pareció? Muy interesante, muy novedosa por nosotros, que nos lleva pues a poder entender sobre ello. Ya, me comentan a ver al respecto. A ver, como ustedes habrán dado cuenta, es la unificación, ¿no?, que tenía España durante todo este proceso tan importante, tan relevante para nosotros. Entonces, vamos a hablar sobre las características que tiene el medievalismo español, su definición y cómo ha ido revirtiendo todo este proceso de cambio que ha tenido durante todo este tiempo. Entonces, vamos a ponerlo aquí, que nos va a ayudar bastante cómo ha ido, cómo es la definición entonces de la literatura media española, que justo les estoy comentando a ustedes, ¿no?, que hay que tomar en cuenta sobre ello. Entonces, vamos a poner acá algo que es importante, la definición. La definición. Entonces, en esta definición vamos a encontrar que es el periodo de la literatura española desarrollada entre los siglos, vamos a poner entre los siglos XIII y XV. Entonces, ese va a ser el periodo que va a tener esta literatura, y presenta una visión teocéntrica. ¿Qué cosa es la palabra teocéntrica? La palabra teocéntrica significa pues que todo va a estar basado ¿en quién? En Dios. Todo lo que nosotros vamos a encontrar es que Dios va a ser el que va a organizar todo esto. ¿Qué más? Y le ponemos acá nacionalista. Entonces, durante todo este proceso que nosotros vamos a ver, va a hacerse de esta manera. Entonces, vamos a encontrar que va a tener una visión netamente nacionalista, una visión teocéntrica. ¿Por qué nacionalista? Porque va a buscar unificar pues España, ¿no? Dicho sea de paso, va a ser muy importante durante todo este tiempo
de cambio que va a tener, ¿no? Y que va a ser de gran ayuda para ello. Entonces, ahora, lo que nosotros vamos a encontrar son, ¿qué cosa? Las características que tiene en este caso la literatura medieval, ¿no? Que es importante. Ya, entonces, ¿hasta aquí alguien tiene alguna duda? No, profe, Ya, nadie tiene una duda. Ya, entonces no hay ninguna duda. Entonces, vamos a tomar en cuenta ello. Ahora vamos a ver el otro. Ya que también es importante y que es de suma relevancia para nosotros. Las características. Entonces nosotros vamos a hablar sobre las características. Hemos estado viendo durante todo este tiempo de la literatura. Ya, vamos a ver. Para eso, vamos a encontrar que tiene una visión teocéntrica. Una visión pues que va a ayudar bastante. Luego vamos a encontrar que tiene el empleo de una lengua culta. ¿Y cuál es la lengua culta? El latín. Acuérdense, el latín. Acá va a ser muy importante el latín durante este tiempo de literatura. Luego nosotros vamos a encontrar el uso de alegorías. Las alegorías son, por ejemplo, veo que aparece un fuego en el cielo, pero no, es una luz, ¿no? O una luz intensa. Tus ojos son como el brillo de la luna, ¿no? Por ejemplo, podemos decir. Entonces, esos son alegorías. El uso de alegorías. Luego vamos a encontrar un nacionalismo. Después vamos a encontrar una oposición entre literatura culta y qué más, y popular. Ya que es importante tomar en cuenta ello y que va a ser de gran relevancia para nosotros. Después tenemos el uso de las lenguas neolatinas, indoeuropeas. Ya, eso también nos va a ayudar bastante a nosotros para poder, en este caso, entender y sobre todo comprender. Luego de eso, tenemos ¿qué cosa? El desarrollo de los cantares. Cantares de gesta. Hasta allá. Entonces, ahí está. Entonces, esta visión va a conllevar a que sea un medievalismo muy distinto, muy diferente. Entonces, ahora vamos a encontrar el cantar de Miosi. El cantar de Miosi. El cantar de Miosi es el que vamos a tratar, por ejemplo, en Alemania se llama el cantar de los nivelundos. En Francia se va a llamar el cantar de Rondal. Entonces, cada uno tiene una misma historia, casi una misma trama, pero con diferentes matices. Ustedes miran, ¿pero por qué? Por ejemplo, en los nivelundes se va a contar el origen de Alemania, cómo nace el reino alemán. En Francia, el cantar de Rondán nos va a contar cómo aparece Rondal. Entonces, todo este proceso va a ser muy importante para nosotros. Para eso, vamos a encontrar
que hay un género, el género épico. Ya el género épico va a ser muy importante para nosotros, ¿no? Para poder, en este caso, entender y sobre todo comprender durante eso. Entonces también encontramos la especie. La especie es un cantar de gesta. Luego vamos a encontrar que consta de tres partes, que justo también es importante tomar en cuenta estas tres partes. El primero que vamos a encontrar tiene que ver con qué, con el destierro. Las bodas, por ejemplo, las bodas de las hijas del sí campeador se llama por si acaso. Y la última es la afrenta de Corpes. Entonces, durante todo este proceso, nosotros vamos a encontrar cómo ha ido evolucionando. Luego de ello, vamos a encontrar que las acciones se suscitan linealmente. Y el narrador que vamos a encontrar en muchos de los casos es omnisciente. Profesor, ¿qué cosa es el narrador que es omnisciente? Mira, te comento, el narrador es omnisciente es que a pesar que no esté, se encuentra. Y está en todas las partes de la obra. A pesar que no lo vemos, pero parecería que estaría participando en la obra. Entonces, ustedes cuando han leído una obra o un libro van a darse cuenta que hay narradores como que estarían dentro de la obra, pero no están dentro de la obra, sino que están narrando. Entonces, omnisciente. Está en todas partes y no lo vemos. Luego de eso, emplea una métrica irregular que vamos a encontrar. Luego usa la rima asonante. Luego tenemos un tono realista. Y sobre todo lo que a nosotros nos interesa, el tema principal. ¿Cuál es el tema principal? La recuperación del honor del sí. Ahí está. La recuperación del honor del sí. Entonces, así vamos a encontrar cómo va a ir trabajando o cómo va a estar este proceso que es tan importante para nosotros. Cómo va a ir durante todo este tiempo. Ya durante todo este proceso que va a haber. Muy bien. Hasta aquí. ¿Alguna duda, alguna inquietud que tengan ustedes? ¿Dudas, inquietudes? Ninguna, profe. Ninguna. Ya, muy bien. Entonces, como no hay ninguna duda, nos quedamos hasta aquí y agradecerles. Voy a dejarles una tarea pequeña para que ustedes también puedan realizar el argumento del mío sí para ello. Entonces, hasta aquí nos quedamos. Muy bien, gracias. Buenas noches. Chao, profesor, que tenga buena noche. Buenas noches.